Un poco la tesis del trabajo es que eso que venía a ser la tercera etapa del constitucionalismo no terminó de llegar. O sea que la etapa de las libertades políticas, que hoy podemos decir, bueno, qué mal, digamos, que fueron postergadas de ese modo y por esas razones, pero eso lo podemos poner entre paréntesis por el momento. La cuestión es la etapa que Alberdi enunciaba de las libertades políticas amplias, bueno, no terminó de llegar. Y un poco entonces lo que quería terminar de hacer, entonces brevemente voy a exponer eso, es cómo en el siglo XX y aún hoy esa prometida tercera etapa del constitucionalismo todavía no ha llegado. Entonces tuvimos ese primer constitucionalismo dedicado a consolidar la independencia, el segundo constitucionalismo dedicado a fortalecer el crecimiento económico, y el tercero nunca terminó de venir. Pero se hicieron cosas en el siglo XX y aún hoy para tratar de ganar aquello que se había perdido en el siglo XIX. Pero el punto, y es un poco el punto central del trabajo, es que no se terminó de hacer. En todo caso, ¿de qué modo se limitaron las libertades políticas? Porque una cosa es declararlo, otra cosa es ver, digamos, qué es lo que efectivamente pasó. Bueno, hubo limitaciones bastante explícitas. Por un lado, yo en el trabajo digo, hay limitaciones por abajo, en el sentido de que hubo explícitas limitaciones al derecho de sufragio, en cuanto a quiénes podían votar, bajo qué condiciones, ingresos, género, propiedad, etcétera, durante mucho tiempo. Y hubo limitaciones formales e informales, hubo fraude, etcétera. Pero hubo también, digamos, lo que más nos interesa son las limitaciones formales, entonces eso hubo. Luego hubo limitaciones por arriba, que yo creo que están dadas sobre todo por la concentración de la autoridad en el Ejecutivo, que creo que eso, digamos, la concentración de la autoridad en el Ejecutivo es digamos, el contrario de la democratización del poder, digamos, de la democratización del poder político. Entonces hubo, en ese sentido, también limitaciones de las libertades políticas en la concentración en una persona o en un pequeño grupo del poder de decisión. Y hubo luego, yo menciono ahí como limitaciones generales del constitucionalismo, que eran propias del constitucionalismo de raíz liberal, que tiene un montón de virtudes y también un montón de problemas, pero en esas limitaciones generales incluyen, bueno, por ejemplo, digamos, todo con algunas buenas razones y otras preocupantes, pero un sistema de controles muy concentrado en los controles de una rama del poder sobre la otra, o sea, controles endógenos más que controles externos, más que controles populares, más que controles desde la ciudadanía hacia los que gobiernan, los que ocupan las funciones públicas centrales, limitaciones sobre el acceso a esos cargos. Entonces hay limitaciones que tienen que ver con cómo se pensó el sistema representativo, limitaciones en cuanto a bueno, el control de la última palabra, digamos, que decimos a veces como el carácter contramayoritario de la justicia, pero digamos, por ahora el punto es, de distintos modos se limitaron las libertades políticas, anunciando que vendría luego la etapa de, como en el futuro, vendría la etapa de la liberación de esas barreras, la apertura de esas tranqueras, digamos así, y el pueblo ocupando, digamos, un lugar más central en la Constitución. Bueno, muy brevemente, digamos, y también sobre eso que querría pensar, en el siglo XX pasaron, obviamente, muchas cosas. El modelo del viejo constitucionalismo del siglo XIX, que era el constitucionalismo alberdiano, llamémoslo así, hizo crisis a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, con la crisis que fue la crisis económica, la crisis política, la crisis social, digamos, del modelo de orden y progreso. Y eso estalló en todo el mundo y también estalló en América Latina, y eso implicó reformas económicas, implicó reformas políticas, implicó también reformas constitucionales de distinto tipo. Digamos, una primera cosa que pasó, pero de modo muy gradual y diferenciado, un poco ahí lo digo en el trabajo, tuvo que ver con el sufragio, que las limitaciones más fuertes que había habido en el siglo XIX se fueron levantando de a poco, de distintos modos. O sea, en algunos países latinoamericanos las restricciones sobre los analfabetos terminaron levantándose hace 20, 30 años, o sea que, digamos, y las limitaciones en cuanto al voto de las mujeres, por ejemplo, también tardaron mucho en levantarse, o sea que no hubo un momento crucial en el estallido del sufragio,
pero digamos fue un cambio paulatino y progresivo que se fue dando en América Latina y que fue muy importante en terminar, digamos, de este tipo de limitaciones, sobre todo, las primeras. Y después yo menciono y me concentro sobre todo en lo que yo creo que son los dos grandes cambios que se hicieron en la Constitución, uno a comienzo del siglo XX y otro hacia el final del siglo XX, que trataron de reparar, o al menos se hicieron invocando la necesidad de reparar problemas que tenían las viejas constituciones del siglo XIX. Una que tuvo que ver con la oleada de derechos sociales y otra con, podríamos decir, hacia fines del siglo XX, sobre todo, con cuestiones que podríamos resumir en temas de participación política e identidad. Yo tengo una mirada escéptica sobre ambos cambios, pero debería decir por qué. Puse en el texto, digamos, como hito en la ruptura del viejo constitucionalismo, la llegada de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, digamos, claramente en América Latina, y para el constitucionalismo, la llegada de la Revolución Mexicana y la Constitución de México del 1917 tuvo un papel extraordinario de ruptura de lo anterior. Y ahí, digamos, en el texto, y aquí también digo como que fue notable en el intento de la Constitución de dar cuenta de lo que se llamaba la cuestión social que había sido postergada, puesta bajo la alfombra en el siglo XIX, pero el constitucionalismo da cuenta de ese problema y de la cuestión social de un modo muy limitado. Y un poco la metáfora que yo uso en el texto, y aquí voy a usar, es como que por un lado el constitucionalismo le abrió la puerta a la clase obrera, a los trabajadores, a los problemas sociales que tenían, las cuestiones sociales que habían sido postergadas, pero como que, es la metáfora que uso, que la clase obrera entró por la sección de los derechos de la Constitución, en el sentido de que, y la Constitución de México es el ejemplo más increíble al respecto, que es una Constitución que como se incorporara un código de trabajo en la propia Constitución, una Constitución fenomenal, impresionante, digamos, de cómo la valoremos, en términos de la agregación de derechos sociales, pero eso tuvo que ver con cambios muy significativos en esa sección de derechos constitucionales, en términos de derechos sociales, que luego se fueron de un modo u otro incorporando en todas las constituciones latinoamericanas, pero eso no llegó a lo que en la cátedra siempre discutimos como a la sala de máquinas de la Constitución, la sala de los controles de la Constitución. Entonces, diría, este es un reclamo, una afirmación controvertible, pero que el ingreso de la clase obrera, de la cuestión social a la Constitución, fue un ingreso muy limitado. Y uno podría decir, digamos, me interesaría decir que es algo más que fue una victoria parcial. Fue una victoria muy problemática la de los derechos sociales, los derechos de los trabajadores en la Constitución. Sobre todo, digamos, si uno piensa ese ingreso a la luz del modo en que pensaba gente como Alberdi, que, insisto, yo creo que pensaba muy lúcidamente la Constitución. Alberdi pensaba que porque había, digamos, así, prioridad de ciertos derechos, es que debía trabajarse sobre todo sobre la sala de máquinas de la Constitución, sobre los controles de la Constitución. O sea que en Alberdi era, para decirlo también muy burdamente, muy rápidamente, porque me interesan en particular ciertos derechos, como el derecho de propiedad, es que voy a trabajar sobre la organización del poder. ¿De qué modo? Limitándole, atando las manos de la ciudadanía por el momento. Tengo que hacer eso porque de otro modo, digamos, el sistema no me funciona. Y la protección de derechos que yo quiero lograr, no la logro. Entonces, porque me interesan ciertos derechos, voy a trabajar sobre cómo está distribuido el poder. Y me parece que nosotros olvidamos que el constitucionalismo latinoamericano, en lo importantísimo que hizo en 1917, o desde 1917, dio un paso que fue un paso muy limitado, en cuanto que abrió la puerta de la Constitución a la clase obrera, pero no hizo lo que había pensado Alberdi, que porque me interesan ciertos derechos es que voy a trabajar sobre todo en cómo está organizado el poder. No, el poder quedó tan restringido como en el siglo XIX, que era un modelo constitucional que venía del siglo XVIII, o sea que teníamos constituciones que eran de avanzada en materia de derechos y estaban en la retaguardia en términos de cómo se organizaba el poder. Y creo que algo similar pasó hacia fines del siglo XX, con la segunda gran oleada de reformas constitucionales que se dio en la región,
y que nos llevaron a hablar del nuevo constitucionalismo latinoamericano y de la grandeza del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y respecto al cual hay mucho importante y mucho bueno para decir, pero yo creo que lo que se hizo a fines del siglo XX, de algún modo, reprodujo en otro nivel los mismos problemas, tenía el mismo atractivo y el mismo tipo de problemas de lo que había ocurrido a comienzos del siglo XX, que es, otra vez, reformas que tenían que ver con cláusulas de participación que empezaron a aparecer en todas las constituciones, y reformas que empezaron a mencionar la cuestión indígena o la cuestión de la diversidad sexual, pero que eran reformas que mantenían la estructura de poder básicamente intacta como en el siglo XIX, como en el siglo XVIII. O sea que, digo, y esto también es controvertible, porque ha habido algunas pequeñas reformas sobre la estructura de poderes, en general para fortalecer al Poder Ejecutivo, pero digamos hay más cosas para decir al respecto, y algunas vamos a decir. Pero digamos, mi impresión general es que esa estructura de controles, eso es lo que quería señalar antes, que es no simplemente que fue una victoria parcial, fue una victoria problemática, que hace difícil inclusive llamar victoria a eso que ocurrió, porque, digamos, por el modo en que se construyó esa reforma, se dejó esa reforma vulnerable a restricciones de parte del poder ya organizado. Y me parece que típicamente, aun cuando ha habido novedades y ha habido cambios en los últimos años al respecto, el Poder Judicial establecido, no por malignidad, sino por la propia estructura de cómo estaban organizados los poderes, el Poder Judicial se ocupó especialmente de poner límites sobre el primer tipo de reformas que se habían hecho en el siglo XX relacionadas con derechos sociales, y el Poder Ejecutivo en particular se encargó de poner límites sobre las reformas que se habían hecho en términos de participación y en términos, digamos, de reconocimiento de diversidad. Otra vez, digamos, hay casos de excepción y hay casos positivos más interesantes, pero en líneas generales, aun cuando hay jueces que obviamente han estado dando fuerza a los derechos sociales y se ha habido ejecutivos que han apoyado en este caso o en este otro tal o cual derecho, lo cierto es que en líneas generales los poderes establecidos, digamos, trabajaron para dificultar, no para expandir aquellos derechos. Eso también es controvertible y sobre eso también podemos hablar. El último punto sobre el que quería referirme y que me parece especialmente importante para la tesis que quería defender es que yo creo que, dada la conciencia general que hay dentro del constitucionalismo de que esa tercera etapa alberdiana todavía no llegó, de que todavía, digamos, no pudo terminar de abrirse la Constitución a darle un lugar más central al pueblo, digamos, con el entrecomillado que merezca, creo que se siguió, digamos, llenando el constitucionalismo de iniciativas destinadas a hacer algo para, ya sea revincular a los poderes establecidos con la ciudadanía, con el pueblo, ya sea para darle más poder de decisión al pueblo directamente. Y acá menciono, en el texto menciono 3 líneas de reforma. O sea, esto también, digamos, parece controvertible y habría que ver si la clasificación es la más iluminadora o no, creo que no, pero en todo caso me gustaría ver cómo presentarlo mejor, pero digamos, por ahora exploro estas 3 vías, digamos, de tres tipos de intentos de modificar lo establecido. Uno que ha sido parcialmente exitoso, y yo creo que lo que hemos dicho hasta ahora nos ayuda a ver por qué ha sido parcialmente exitoso, que tiene que ver con cambios relacionados sobre todo con el standing, con la legitimación para presentar un caso en la justicia, el punto de que los países que modificaron los requisitos para acceder al Poder Judicial, los países que modificaron la legitimación para poder activar un caso y, digamos, dieron más espacio a la cuestión colectiva, por ejemplo, en términos de litigio, bueno, son países que son reformas que impactaron en el tipo de decisiones que los jueces terminaron tomando. Pienso muy en particular en los casos que han sido, entre comillas, los más exitosos, los de Colombia y, digamos, la creación de la Corte Constitucional, y Costa Rica, de la Sala 4, creada, digamos, también en los años 90. Son 2 tipos de reformas que, por un lado, digamos, lo que permitieron es
darle más lugar a la posibilidad de que, entre comillas, el pueblo activara un caso, y eso tuvo impacto, como era esperable, así como nosotros veníamos diciendo que las puertas estaban cerradas. Cuando se abrieron un poco en el sentido de quién puede presentar un caso, digamos, y se amplió enormemente la legitimidad, se bajaron las formalidades para presentar un caso, etc., eso tuvo impacto en los modos de decir de los casos, qué casos llegaron, etcétera, etcétera. Entonces, eso, digamos, son reformas que son parcialmente exitosas, pero que también tienen una contracara obvia por sus propias limitaciones. Eso no habla mal de ese tipo de reformas, sino, en todo caso, muestran lo que yo llamo un poco la timidez de esas reformas, en cuanto que, bueno, ese tipo de reformas fueron compatibles con que, digamos, ya podemos evaluarlas después de más de 20 años de que están en vigencia, y son reformas que han sido consistentes con la preservación de niveles de desigualdad estructural que se han mantenido iguales o empeorado, con lo cual no quiere decir, obviamente, que uno no espera que la Constitución, un pequeño cambio de la Constitución cambia todo, pero sí es cierto que ahí parecía que pasaba algo revolucionario, y pasó algo que era importante, pero en términos de desigualdad estructural no hubo ningún cambio positivo. Eso es un llamado de atención sobre el nivel, el tipo de reformas que se estaban tomando a cargo. Y por otro lado, el hecho de que el Poder Judicial, o sea, que son reformas que, si bien tienen interés en cuanto a que pueden considerarse como son una manera de abrir una compuerta para que, entre comillas, el pueblo entre en la Constitución, pero son reformas que también dejaron intocada la estructura judicial, en el sentido que, gracias, que permitieron o ayudaron o, digamos, preservaron la estructura de decisión que estaba vigente entonces. Quiero decir que son reformas que efectivamente lograron algo importante que no se había logrado antes, pero que preservaban todavía una estructura de decisión como la de entonces. Hay otra línea de reformas que ha habido en este último tiempo, y además hay toda una línea de reflexiones interesante en la doctrina sobre el lugar del poder legislativo, en parte al calor de todas las críticas que hay, sobre todo aquí en el contexto de la cátedra. Hemos discutido hasta el cansancio sobre el carácter contramayoritario del Poder Judicial y demás. Entonces, la idea de reivindicar el lugar del legislativo, muchos de los doctrinarios más interesantes que conocemos, o que al menos yo, digamos, me ha interesado presentar, bueno, digamos, está James Waldron y compañía, digamos, hablando de, reivindicando, Waldron tiene un libro que se llama The Dignity of Legislation, reivindicando la dignidad de la legislación. Tashner tiene un libro, digamos, criticando, quitando la Constitución de las manos de la Corte, o sea, otra vez la idea de volver la Constitución al legislativo, entendiendo legislativo como el sinónimo del lugar del pueblo. Y eso tiene que ver también con, digamos, estas líneas de reforma empujadas desde la doctrina anglosajona. En su momento se acompañaron en Latinoamérica por otra línea de reformas, que fue la línea de reformas que, por ejemplo, impulsaba Quinino y que tenían que ver con virar hacia sistemas más parlamentarios, que era también una reivindicación del legislativo, como otra vez lugar en donde es el lugar institucional en donde más espacio encuentra la ciudadanía común. Ahora, otra vez, digamos, ahí hay algo muy importante, pero también una limitante estructural sobre la cual hay que seguir pensando, que aún estas, que son reformas que no se han concretado, estas se concretaron y tienen límites, estas no se concretaron, pero la cuestión es si tiene sentido seguir poniendo ahí la energía. Son reformas que no se han concretado, mayormente. Hay algunas novedades, digamos, pero en todo caso la dejamos en nota de pie de página. Pero el hecho es si tiene sentido seguir poniendo energía en ella, cuando uno reconoce que, bueno, no es que uno puede asumir, como podía asumir Rousseau, que el Congreso era la expresión del pueblo, que era dable esperar que el Congreso se convirtiera en la expresión del pueblo. En la medida que eso fuese así, reforzar el lugar del Parlamento, del Congreso, frente a la judicatura, frente al lugar de los jueces, es una manera de recuperar espacio para el pueblo en la estructura de poderes. Pero en la medida en que el Parlamento, digamos, el Congreso sigue teniendo la brecha que tiene, porque no es una brecha que se debe exclusivamente a los malos políticos, sino otra vez a la cuestión estructural de las herramientas que no hay, los puentes que se han volado entre ciudadanos y
Congreso. Entonces la cuestión es si esto significa, digamos, el fortalecimiento de esto significa un estrechamiento de las relaciones entre ciudadanos y Constitución, o, digamos, reivindicar el lugar del pueblo en el constitucionalismo. Entonces, otra vez, sobre esto tengo dudas, digamos, dudas que no van para cualquier lado, sino que son más bien, digamos, críticas respecto de esta línea de reflexión. Y la última línea, digamos, tomo una medida que ejemplifica una serie de medidas que tienen que, digamos, lo pongo bajo el título de consulta directa, que son formas de tratar de darle voz directa a ciertos grupos, y se ha hecho eso de distintos modos. Digamos, uno es el de la consulta indígena, pero es un modo, entre otros, ha sido uno de los más importantes, y a diferencia de las otras dos tipos de medidas que finalmente le dejaban a, digamos, quienes ocupaban las viejas estructuras el poder de decisión, aquí hay un intento, digamos, más abierto de permitir, bueno, por lo menos ese es el enunciado, digamos, que haya un poder de decisión directo de parte de los afectados. O sea, aquí la mediación se debilita. Pero, digamos, aún en el caso más interesante de todos, o el caso que más avanzado de todos, que es el caso de la consulta indígena, digamos, lo que uno ve, digamos, y aquí hay varios especialistas que pueden ayudarnos a pensar sobre el tema, lo que uno ve es que la consulta en la práctica ha ido siendo obstaculizada, y otra vez son problemas que, como los anteriores, tienen que ver con temas estructurales, con el hecho de no haber ido, de ser reformas que no han ido tan lejos como debían haber ido, o son reformas que se hicieron manteniendo o reforzando la vieja estructura de poderes, y que han permitido de ese modo que los mismos poderes afectados que se mantuvieron intocados, los mismos poderes establecidos que se mantuvieron intocados, terminen activando contra, digamos, los efectos que ve el poder establecido como negativos de parte de esta consulta directa. O sea, lo que uno ve en la experiencia, que no ha sido en todos los casos negativa, pero que ha sido muy problemática, de la consulta directa en términos indígenas, de la consulta directa a comunidades indígenas, es que ha habido, digamos, distintos modos de socavamiento o desvirtuación de la herramienta por parte del poder establecido. Entonces, digamos, y con esto cierro, digamos, la idea era, decía que Alberdi pensaba al constitucionalismo, que me parece de un modo fructífero, que era en etapas, y el constitucionalismo relacionado con problemas especialmente gravosos. Él decía, bueno, en mi tiempo el problema que enfrento es la cuestión económica, y ahí vamos. Dejamos para más adelante la cuestión de las libertades políticas, y el tema es, digamos, si hemos logrado alcanzar exitosamente esa tercera etapa del constitucionalismo. La intuición es que no. La intuición es que, o digamos, la presentación que hacía es que se han hecho muchos intentos que yo creo que en parte por falta de reflexión, en parte por ingenuidad, en parte por decisión, han sido muy limitados y han sido muy preservativos de una estructura de poder establecida. Pero la cuestión también, digamos, nos presenta la dificultad de cómo pensar esa recuperación del lugar del pueblo en la Constitución. O sea, ¿qué es lo que podría significar la recuperación del lugar del pueblo en la Constitución? Y aún, digamos, los intentos más atractivos que se han hecho en los últimos años sobre cómo volver a dotar de poder al pueblo que había sido desplazado de la Constitución, digamos, por distintas razones vinculadas con la propia estructura de la Constitución, vemos que eran intentos frágiles, muy vulnerables. Entonces, la pregunta se mantiene intacta acerca de cómo es que uno puede retomar esa promesa alberdiana, cómo es que el constitucionalismo puede hacer para volver a dotar, volver a colocar al pueblo en un lugar central dentro de la Constitución. Entonces, esa es un poco la discusión. Ahí hay alguna mano levantada. Entonces, bueno, vamos a abrir un diálogo. Mi pregunta sería por qué hablas de devolverle al pueblo el lugar de la Constitución, cuando en realidad, en todo lo que explicaste, lo que pareciera es que un sector del pueblo fue siempre el que pagó los platos rotos de
si la cuestión de la independencia le importó a los que estaban en ese momento, pero quizás a los indígenas, ¿no? A los que a los que no les cambió, digamos, nada en serio en su vida diaria. Y las libertades económicas también, ¿a qué sector, digamos, en la segunda etapa les afectó y les trajo beneficios sobre eso? O si en serio, digamos, estamos hablando de cosas que eran premisas básicas a partir de las cuales podemos construir otra cosa para todos. Hay algo que es para mí muy central en el derecho y que es, no sé si una trampa que se tiene el derecho o si es un compromiso que asume el derecho y del cual tiene que terminar haciéndose cargo. Yo pienso más en esto último. El derecho, la virtud que tiene, que lo ha hecho atractivo desde el comienzo, es que se monta en un discurso universalista. Entonces, no dice, bueno, tenemos derecho los blancos o tenemos derecho, y eso lo veo como aberraciones cuando aparece. No, tenemos derechos todos, tenemos derecho a propiedad todos. Y ese compromiso universalista que hace el derecho, por eso el we the people y por eso no los representantes, digamos, la idea de que acá estamos todos, es un emprendimiento de todos. Bueno, ¿es una promesa que el derecho hace desde el minuto uno o es un compromiso que el derecho asume desde el comienzo? Entonces, uno puede decir volver en ese sentido, que es todo en serio lo que es enunciado universalista con el que está comprometido el derecho. Y entonces pido cuentas, digamos. Bueno, eso que está en la promesa del constitucionalismo, del derecho en general, desde el minuto uno, sigue teniendo problemas. Entonces, ¿cómo es esto? Y, digamos, la nota positiva es que el derecho no se ha mantenido idéntico del momento en que nació a hoy y que los cambios que se dieron no fueron cambios meramente cosméticos. Uno puede decir, esto se explica por tal razón, por la lucha, perfecto, se explique como quiere. El hecho es que, en parte porque hay ese motor adentro del derecho, motivado, digamos, que tiene que ver con esa promesa que hace el derecho del minuto uno, es que genera que se desaten demandas las cuales el derecho tiene que hacerse cargo. Ahora, el punto es, también es cierto que, digamos, los sectores más beneficiados con la desigualdad que tuvo el derecho desde un comienzo, se las han arreglado para mantener, aún en términos constitucionales, digamos, blindada su fortaleza, y entonces la pregunta es cómo hacer para derribar esa fortaleza. Y lo que uno ve en la historia es que algunos intentos que se han hecho, bueno, yo no podría decir que se han hecho de mala fe, pero han tenido limitaciones obvias, que no tienen que ver simplemente con que no se implementaron bien, sino que estaban, yo creo que en parte mal pensados, más concebidos, o alguno puede decir, no, esto es lo que no se podía hacer y no se hizo, no se permitió, etc. Pero entonces, ha habido novedades en el derecho y hay, obvias limitaciones estructurales. Bueno, ¿cómo pensar eso? Había una, dos, bueno, después te doy la pregunta. Sí. Entonces está uno y después uno, tres. Sí, yo varios comentarios quería hacer al respecto y una pregunta. Dale, pero hagamos así. Recoge una o dos cosas y después te vuelvo a dar la palabra. A ver, coincido con el diagnóstico que se hace en primer lugar con relación al sistema constitucional del siglo XIX. Evidentemente se plasmó una foto que no pudo evolucionar. Quizás algunos podrían decir que la Corte Suprema de la primera parte del siglo XX con Bermejo aceleró o contribuyó a detener eso. Pero hay algunas cuestiones a propósito del trabajo. Yo advertí que muchas de las cuestiones en torno a la participación política no eran fenómenos propios del sistema latinoamericano, bien que hay ingredientes, ¿no? También ocurrían en buena medida también en Estados Unidos. En la descripción, en el conflicto con los derechos sociales y la Constitución, no se puede obviar el conflicto de Roosevelt con la Corte. Pero digamos, eso es para el suyo, digamos, obviamente. Bueno, sí. Por eso, y después hay algunas cuestiones. Pero no creo que sea un problema latinoamericano, simplemente yo conozco mejor el colonialismo latinoamericano y prefiero hablar desde acá, pero asumo, y eso es lo que está en el primer párrafo del texto, que los problemas de lo que pienso son problemas trasladables a otros casos, aun cuando está el segundo párrafo, digamos. Pienso desde Latinoamérica. Bueno, y después algunas de las limitaciones que se describían en el trabajo como consecuente de ese pensamiento, yo creo que más que como una idea, como un proyecto político, digámoslo así,
respondían a cuestiones culturales, no de esa sociedad puntual, no de Latinoamérica puntual, sino en general como una cultura de Occidente, digamos. Negarle el voto a las mujeres en ese momento, no era solamente un proyecto latinoamericano. El voto calificado que efectivamente Alberdi defiende no era en esa época, quiero decir, un proyecto político determinado, más allá de que Alberdi lo haya... No, pero no es una cuestión de a quién le echamos la culpa, sino qué es lo que puede hacer el constitucionalismo para tomar en serio esa promesa universalista que tiene, o tomar inclusive lo que dijo Alberdi de buena fe. Bueno, muy bien, ok, quedamos eso para una nueva posterior etapa. Bueno, pero ¿qué hacemos? Y no es fácil pensarlo, ¿cómo se supera? Porque, digamos, la enseñanza de los derechos sociales es que no basta con poner todos los derechos que se nos ocurre para efectivizar un cambio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, eso es, o sea, no se trata de ver a quién le distribuimos la culpa, o la culpa no solo latinoamericana, sino también... No, digamos, tiene que ver con problemas generalizados. No digo que se esté distribuyendo la culpa, sino que es una forma de contribuir, digamos, a describir el contexto. A eso voy. Pero después lo otro que ya quizás sea más de fondo, ¿hasta qué punto estamos de acuerdo? Porque yo sentí, me lo has respondido cuando hiciste la exposición, pero del trabajo no lo percibí. Sentí que lo que se estaba abogando era por una forma de participación de democracia directa, cosa que no es tan así. Pero ¿hasta qué punto uno acepta la participación política en un sentido amplísimo como un elemento de la democracia también? Porque la democracia también tiene anticuerpos que justifican ciertas restricciones. Algunos de los fundamentos del contramayoritarismo, como bien vos decías, tienen su justificación y merecen continuarse. Por lo tanto, ¿hasta qué punto abrir la puerta? No, a ver, yo creo que hay un punto obvio, digamos, donde la puerta debe abrirse, pero no creo que haya una fórmula que es la que falta y entonces cuando sea incorporada, y digamos, eso vamos a resolver los problemas que teníamos. Y es más, digamos, toda buena medida las herramientas participativas ya fueron incorporadas en la Constitución, con todas las limitaciones que han mostrado, en parte por cómo fueron incorporadas. Pero por eso digo, ahí hay un problema, que es el problema principal sobre el cual me interesa pensar, y es, si uno se toma en serio esa tarea reconstructiva, o si uno se toma en serio la promesa universalista, bueno, ¿qué es lo que hace para salir de esa vieja estructura? Y no creo que haya una respuesta obvia. Y es más, las respuestas obvias que se dieron mostraron tener problemas, limitaciones íncitas a ellos. Entonces, ahí claramente, digamos, que pensar en otros términos, que no me parece que sea obvio cuáles son esos términos. Sí me parece que, digamos, está todavía por hacerse lo que Alberdi decía, digamos. O sea, el momento de las libertades políticas no ha llegado, todavía no ha llegado. ¿Y qué es lo que, si uno, digamos, preserva ese ideal, bueno, qué es lo que uno puede hacer? Y no es obvio cómo actuar frente a lo que uno ya tiene. Eso es un poco la... No, pero la pregunta entonces es, ¿cómo sería? Estamos en la búsqueda de la concreción en materia de libertades políticas del proyecto de Alberdi. ¿Qué sería eso, desde tu opinión, concretamente? En él había la conciencia de que había que alimentar por el momento las libertades políticas, y se lo hizo de distinto modo. ¿Cuándo podemos decir, bueno, el país ha logrado concretar esta idea porque tiene tales y cuales cosas? ¿Qué sería eso? Porque en el trabajo lo que se está diciendo es cómo llegar, pero la pregunta es, ¿qué es concretamente lo que se quiere? Digamos, hay la percepción, que lo que hace está bien, digamos, preguntarlo si no es claro, digamos, de que la Constitución hizo un esfuerzo explícito por desplazar, digamos, porque no era el momento. Hoy puede rechazar o ver ese proyecto como muy conservador, pero en todo caso el hecho es, se tomaron muchas medidas para desplazar, y bueno, la mayoría de esas medidas, o muchas de esas medidas todavía están presentes. ¿Qué hacemos con ellas? Pero no fueron de la Constitución esas medidas, porque fueron las leyes reglamentarias. No, pero las hubo de distinto tipo, por eso un poco acá te decía. El artículo 22 es un claro, el artículo 22 es un ejemplo. Tampoco es que si muere el artículo 22 las cosas cambian, pero la presencia del artículo 22 es una limitante. Pero abrimos un poquito más. Silvina, después estás vos, después había puntos. Sí, a ver, dos cosas.
A mí me parece que hay un punto en el trabajo que, bueno, que es, me parece lo que vos querés como discutir colectivamente, y que no sé si las insuficiencias, el por qué no llegar al tercer constitucionalismo, las libertades políticas, es por una cuestión o un déficit en la estructura organizacional y en la discusión del poder y esto que siempre insistís en la sala de máquinas, o si es debido, digamos, a otra cuestión que no tiene que ver estrictamente con el diseño institucional, sino con falta de voluntad política, de distorsiones prácticas constitucionales. Y yo creo que esto es dilemático, hasta qué punto el diseño institucional es insuficiente y hasta qué punto las prácticas constitucionales muchas veces distorsionan este diseño constitucional. A mí el tema de la consulta indígena que me interesa particularmente no me parece un buen ejemplo desde una perspectiva y tal vez es un buen ejemplo desde otra. ¿Por qué? Porque me parece que la consulta de pueblos indígenas como que demuestra toda una dimensión colectiva que es totalmente ajena, digamos, a la génesis constitucional. Y desde esa perspectiva hace ruido. O sea, cuando uno se incorpora derechos indígenas, yo creo que sucede, como ustedes, que siempre hacen ruido en la incorporación y después se ve, digamos, en la ejecución las dificultades de cumplimentarlo. En el tema de derecho a la consulta yo creo que también, digamos, como desafía mucho la estructura básica del Estado, incluso en un Estado como la Argentina, en donde uno puede pensar que existen también contrapuntos con un diseño federal como el nuestro, de ahí están, digamos, incluso cuestiones que son prerrogativas de las provincias y que ahora tienen que ser consultadas a los pueblos indígenas. Entonces, me parece que un derecho a la consulta, por ejemplo, es incompatible con nuestra materia constitucional. Y al ser, digamos, receptor de la Constitución, justamente esto que uno puede identificar como avances, terminan siendo o retrocesos porque son funcionales y cooptados por otros sectores, entonces se distorsiona el derecho a la consulta y se vuelven, digamos, a legitimar cuestiones que son mal consultadas, y que tiene también que ver no solo con la práctica, sino también con un diseño constitucional que no ha estado pensado para receptar este tipo de derechos. Una cosilla sobre lo primero me parece más sencillo y sobre lo segundo te pregunto la cosa. No, sobre lo primero, yo lo traté de aclarar varias veces en la presentación, no creo que los problemas, digamos, de desigualdad y demás sean problemas constitucionales. Insisto, creo que la Constitución puede hacer algo y yo creo que es relevante, y creo que coincidimos en que es relevante para hacer algunas cosas. Entonces, eso que puede hacer la Constitución es importante que esté hecha lo mejor posible y hoy creo que tenemos la intuición de que no está hecho lo mejor posible. Entonces, digamos, después que eso tenga que ver con, como decía O'Donnell, o sea, ningún cambio legal va a dar un golpe de Estado, todo eso tampoco sé si es tan cierto, pero digamos, en principio lo puede conceder, o sea, la vida pasa por afuera de la Constitución en un montón de terrenos, temas, etc. Entonces, en eso creo que tenemos que estar de acuerdo que la Constitución tiene mordedura sobre ciertas cosas y no quiere que esa mordedura que hace que sea lo mejor posible y tiene la intuición de que no. Sobre lo segundo, digamos, me queda la duda sobre en qué sentido el tema de la consulta hace ruido respecto a la presentación, porque de lo que sí es exactamente lo que estoy tratando de decir, que es, digamos, yo lo pienso en paralelo con un tema que estudié más, que es el de los derechos sociales, y es los derechos sociales tienen adentro una lógica, que es una lógica colectiva, que es una lógica, digamos, que tiene que ver con participación política, con movilización popular, etcétera, que no es la lógica de la Constitución. Y entonces está el tema de cómo hace uno esa incorporación, porque como está hecho parece que hace ruido. Eso es exactamente lo que quiero decir y lo que vos señalás bien respecto de los, digamos, de la consulta. O sea, hay una lógica dentro de este tipo de reclamos que es una lógica que hace ruido respecto de todas las otras herramientas que están en la Constitución, y entonces al mismo tiempo que uno puede celebrar que eso sea incorporado, pero ve que acá hay un problema muy serio y no se tiene que asombrar si en la práctica eso no funciona. ¿Por qué? Porque las mil cosas que estaban afuera de la Constitución y porque la Constitución tampoco ha ayudado en la medida en que podía ayudar. No, pero bueno, solamente después para seguir discutiendo, pero como te decía, digamos, el derecho a la consulta incorpora una categoría que no incorpora los DES, que es el de sujeto político. Y en ese sentido sí tiene otras consecuencias jurídicas por el diseño institucional de un Estado
que no tiene los tres. No, pero lo que digo es que hay un paralelo, ¿no? No es que lo mismo, sino que el paralelo en este sentido, y es que dentro de esa categoría o dentro de esa innovación hay limitaciones que uno luego ve que empiezan a hacer ruido, que vos llamás a hacer ruido. Entonces, en el test tendrá que ver con esa dimensión colectiva, en el caso de la consulta indígena tendrá que ver con el tema del sujeto, etc. El punto es, no hemos hecho bien la incorporación, o sea, hemos reconocido ahí que había algo que faltaba, en un caso la preocupación por la cuestión social, en otro caso la toma de conciencia del rol, del lugar, del peso de poblaciones indígenas, etc. Y en ambos casos no lo hemos terminado de pensar bien en términos constitucionales, porque el modo en que hemos querido incorporar esas preocupaciones a nivel constitucional lo hemos hecho mal o no lo hemos hecho suficientemente bien. Ese es el problema. No es que es idéntico, es la lógica, es una lógica similar, que son dimensiones que incorporamos imperfectamente. O sea que no es una cuestión meramente celebratoria lo que uno tiene que hacer frente a derechos sociales o derechos indígenas o derechos de consulta. Mi pregunta está vinculada a cómo ves vos la entrada en este constitucionalismo latinoamericano de la Corte Interamericana. No, me parece que... Como una forma de blindar la puerta de la sala de máquinas. Pensando lo que me parece que ratifica, digamos, refuerza una lógica problemática. Es cierto que como cualquier innovación, la mayoría de las innovaciones son innovaciones que en un punto te descentran, o sea, que te traen novedades que generan conflictos que no esperabas, en parte porque uno a veces no las piensa bien o normalmente no las pensó bien. Y aquí, claramente, en el caso de Corte Interamericana, etcétera, ha habido mucho de eso. Cuando uno adhiere a nuevas instancias o crea un nuevo tribunal, digamos, como en Colombia se creó la Corte Constitucional frente a la Corte Suprema existente y no pensó en el modo en que uno iba a resistir a lo otro, o como el Consejo de la Magistratura que se pone acá no imaginó que era obvio que iba a haber tensiones con las instituciones existentes. Aquí hay, en parte, problemas que tienen que ver con eso, problemas puros de diseño, que no se calculó porque no hubo reflexión sobre cómo se va a relacionar esta institución con las otras con las que se va a encontrar. Pero yo creo que hay un problema mayor, que es que ratifica esa estructura del siglo XVIII en donde las decisiones más centrales, digamos, en vez de recuperamos para la ciudadanía, digamos, las trasladamos afuera o a un órgano decisor sobre el cual no tenemos control. Entonces, en ese sentido, yo creo que ratifica la lógica más problemática de la Constitución. Entonces, es el reforzamiento del constitucionalismo alberdiano, yo diría, en su versión más preocupante. Eso diría. Había un par de manos. Dale. Bueno, mi duda es la siguiente. Leyendo el texto me dio la impresión que de verdad los tres momentos del constitucionalismo liberal de Alverde están cumplidos. El tema que me parece que para vos lo que planteas es que nos sirve, por ejemplo, esa estructura de poder con la idea del constitucionalismo liberal del siglo XVIII-XIX, sino porque la idea de participación popular no es una idea ajena a la idea del constitucionalismo liberal, me parece, de una manera. Entonces no sé si es que no se incumplieron las etapas alberdianas, sino que las etapas alberdianas nos sirven para el cambio general de las estructuras de poder, porque capaz que esté planteado para ser así como está, con las etapas, más desarrollo de derechos sociales, un poco más de participación, pero participación controlada, pero el cambio participativo no sé si alcanza en esa estructura o si no tenemos que cambiar. No sé, otra vez, yo tengo una peculiar obsesión con los derechos sociales, pero es un caso. Yo creo que la llegada de los derechos sociales es una llegada inesperada, digamos, para el constitucionalismo alberdiano liberal. Digamos, no es algo que recepta un cuerpo hospitalario a esa llegada, sino que es un cuerpo que presenta resistencias. Entonces, en ese sentido, no es el desarrollo que imaginaba Alberti. Yo creo que aún el Alberti conservador, mirando lo que se hizo, y no solamente por su conservadurismo, digamos, yo creo que aún consciente, porque él, así como en su momento, él, digamos, para bien o para mal, pero fue frente a toda la élite de la época el que decía, acá hay que pactar con los
tremendos caudillos del interior, y eso no lo decía nadie de la élite. O sea que él fue de los que, siendo lo conservador que era, que reconoció que había que hacer algo en términos de incorporación que los demás de la élite no reconocían. Por eso yo creo que él tenía en el sentido de la sabiduría suficiente para pensar en ese tipo de problemas. Yo creo que enfrentado a la crisis del viejo paradigma, el modelo del orden y progreso, que fue especialmente importante en Brasil, además, él diría, ¿no? Me parece que no están haciendo bien las cosas en cuanto a que no es el modo de incorporar la preocupación por la cuestión social. El tipo de constitucionalismo que yo había pensado no es hospitalario para eso. Entonces, yo creo que no, que hay una tensión, que no, él mismo estaría insatisfecho del modo, digo, no es que uno debe pensarlo en el paradigma alberdiano, pero creo que aún para Alberdi él diría, no está preparado a esto para recibir esta novedad de este modo. O sea, no, acá hay lo que yo llamaba como un injerto, digamos, y en principio de rechazo al injerto que se le pone en la Constitución, o sea que el cuerpo no está bien preparado para recibir lo que llega. Entonces yo creo que no, que fracasa en términos alberdianos. O sea, dentro del paradigma alberdiano hay un problema y que él mismo yo creo que reconocería. Yo encuentro como un paralelo entre, digamos, centrándote vos en la organización del poder, entre lo que sucede, digamos, o el impacto que tiene en el sistema político una determinada organización del poder y lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito educativo. Digo, más allá de que por ahí retomaría también de Alberdi cosas de Sarmiento, que por ahí no era la visión de Alberdi de la educación la que triunfó acá. Entonces, en ese sentido, en ese paralelo, digamos, planteándose cuál es el fin de una institución, o sea, cuál es el fin de la institución política, cuál es el fin de la institución educativa, entonces, digamos, y que el problema que yo veo es que por cómo está organizado el poder, eso tiene un impacto sobre la educación, que es, digamos, ¿qué es el espacio de conocimiento? ¿Qué es el espacio, digamos, es un espacio para adquirir estatus? ¿Es un espacio para acceder a lugares de poder? ¿O es un espacio, digamos, realmente para tener una relación con el conocimiento, digamos, honestamente, para discutir los problemas en común? Entonces, en ese sentido, digamos, la pregunta es ese problema que se ve, digamos, que vos planteas en este y en otros trabajos en cuanto a que las decisiones en el Parlamento no se toman realmente por deliberación, sino por intercambio. Eso yo también lo veo en el espacio educativo, es decir, bueno, vos comprás 1000 libros y entonces yo te pongo el sellito, vos repetís exactamente lo que yo creo que diga, entonces, bueno, uno trata de adivinar cómo sería, digamos, eso fomenta como el hombre malo. No, digamos que la lógica del constitucionalismo, si querés, es una lógica, digamos, qué sé yo, vertical o de arriba hacia abajo, que eso se reproduce en otros modos. Digamos, nuestro amigo Martín Bomer un poco hace ese trabajo de hacer ese paralelo entre, digamos, el desarrollo del constitucionalismo y el desarrollo de la educación o de la educación legal, que es lo que le interesa a él. Sí, como que son paradigmas, o sea, que pertenecen al mismo paradigma, que son modelos de gestionar distintos problemas bajo una misma lógica. En ese sentido, sí. Sí, y entonces, en segundo paso, digamos, así como el sistema político y la clase política como cosa cerrada en sí misma, la educación también se vuelve como un sistema que se justifica a sí mismo. Entonces, ¿cómo lograr, o sea, esa desconfianza madisoniana frente a la capacidad de la ciudadanía, de alguna manera se reproduce en todo el sistema educativo en cuanto a, es decir, las elecciones que uno toma, digamos, si uno dice, bueno, elijo determinada carrera, así como vos decís, bueno, el voto es una manera muy poco precisa para determinar, bueno, la voluntad, para expresar la ciudadanía. De la misma manera, si uno dice, bueno, elijo una carrera, eso implica que durante 5 años, es decir, no tengo que más que tomar ninguna decisión y solamente acatar, si bien ha habido progresos en el relación a la libertad de y lo que me planteo es, perdón, no, decís vos. No, decime. Entonces, digamos, si esa participación ciudadana, si realmente estamos buscando una participación ciudadana, ¿en qué medida esa participación no puede llegar, digamos, a la hora del postdoctorado, sino que esa digamos, ese involucramiento en el compromiso por determinada problemática, sino que esa confianza tiene que empezar
desde mucho antes. Implica un cambio de paradigma y que eso tiene que tener impacto, seguramente, más allá de la esfera de la Constitución. A mí me resulta difícil, digamos, como pensar en detalles sobre la esfera educativa, que conozco mucho menos, pero lo que sí reconozco en la pregunta que haces es que hay paralelos en cuanto al paradigma con el que se pensó la educación y con el que se piensa en otras esferas, digamos. Y veo, digamos, que esa lógica está presente en todas las esferas y que hay un problema porque hay problemas que son comunes, la falta de deliberación en un ámbito, paralelo a la falta de deliberación en otro, ese tipo de cosas me parecen claras. Pero no me animaría a decir mucho más de eso porque esa esfera no... Quizás, digamos, la única cosa sería, si realmente queremos avanzar hacia una sociedad más igualitaria, es en qué medida, por lo menos, o sea, yo no sé, digo, no es que voy a decir, bueno, de ahora en más es obligatorio, no sé, ir a hacer trabajos sociales, pero por lo menos que la organización no obstaculice a por lo menos a aquellos que por motu propio quieren, es decir, asumen el riesgo de... No, es otra cosa. Pero está bien, pero en todo caso, acá yo diría, para tratar de volver a la cuestión constitucional, sí, digamos, veo el problema que es paralelo en ambas esferas, pero la pregunta es otra vez, digamos, ¿qué es lo que podemos hacer, dado que tenemos el tipo de convicciones que tenemos, de que falta de deliberación, o de que falta de involucramiento, falta de libertad para, digamos, decidir un montón de cosas? Yo todavía tengo el interrogante ahí puesto, pero bueno. Y yo creo que sería darle, mayor confianza a la gente para, digamos, si la educación es realmente un espacio para solucionar los problemas que tenemos. Es decir, y que eso se evidencia hasta, digamos, en una cuestión más, digamos, eso está incluso no solamente en las instituciones, sino en las prácticas. Es decir, por ejemplo, desde que son bebés. No, pero está bien, digamos, retomo este punto y por ahora me quedo ahí, que es la cuestión de, hay una lógica de la no confianza que tiñe o contamina a todas estas esferas, que está en la esfera educativa claramente, afecta, digamos, y vemos, bueno, si tuviéramos otro presupuesto, un presupuesto de confianza, eso en qué tipo de instituciones, o en qué tipo de arreglo institucional se tendría que traducir. No sé si queda alguna cosa pendiente. No sé, retomamos alguna de las cosas. ¿Vos tienes alguna cosa todavía? Sí, en rigor me parece que quiero insistir en esto. Sería muy importante, al momento de decir cómo podemos lograr esta participación, es contestarnos realmente qué grado de participación queremos. Me parece que es muy importante señalarlo. Obviamente que el derecho constitucional tiene como un contenido importante dentro de la realidad política. Y la mayoría de la gente, no lo digo despectivamente, sino descriptivamente, no le interesa la participación. No, pero a ver, ahí hay algunas cosas ricas, pero a ver si la vamos a tomar de un modo productivo. Sí. No, una es esto, yo no creo que la pregunta sea por participación, no, hasta donde yo creo que el tema, o sea, creo que la cuestión de participación muchas veces ha servido para simplificar un problema que es diferente, o sea que hemos terminado pensando en participación, y me parece que ese ha sido un problema que a mí me interesaba señalarlo como muy propio de finales del siglo XX, con el que simplificamos una preocupación mayor que era la certeza de lo que yo llamo que el pueblo todavía está fuera de los asuntos públicos, y yo lo pondría en ese tema, digamos, me parece que lo simplificamos indebidamente si lo atamos hacemos consulta popular para este tema también, y creo que ninguno de los que pensamos en estos términos de que falta algo muy crucial en términos de vínculo pueblo-constitución, creo que lo pensamos en estos términos, es cómo ganar poder de decisión y control sobre los asuntos colectivos, digamos, cómo, no sé, en algún trabajo yo lo ponía como, digamos, en la vida personal, para mí el ideal constitucional es que se proteja el máximo margen de control de cada uno sobre su propia vida, cosa que eso implica, por ejemplo, decisiones, o sea, mi soberanía en términos de sexualidad, elecciones, digamos, de religión, política, cosa que no ha sido siempre obvio, y en términos colectivos también implica colectivamente, comunitariamente, poder ganar poder de decisión y control sobre los asuntos comunes,
Y eso, digamos, es más allá, va mucho más allá de la idea de, bueno, voy a abrir un plebiscito para tal cosa, porque un plebiscito es compatible con que me manipulen el plebiscito, o que no haya posibilidad de discutir, o que no vea las alternativas, o que se manipule la pregunta. O sea, es un ideal que en todo caso vemos con qué herramientas lo traducimos en actos. ¿Qué grado de decisión y control querés? Bueno, pero la pregunta, la otra cosa que te preguntaba es esto, es desde el momento en que presuponemos, como creo que todos presuponemos, digamos, la democracia, y esto es una persona, un voto, bueno, eso implica dejar de lado un montón de otras cosas que creo que merecen ser dejadas de lado, que es, bueno, si esta persona tiene un IQ más alto, tiene que tener 2 votos, o esta otra, digamos, no ha tenido la educación suficiente, tiene menos. No, es una persona, un voto, y eso implica, digamos, otra vez, digamos, una cuestión de confianza de la ciudadanía, tiene que tener la capacidad, la posibilidad de tomar control sobre los propios asuntos, y creo que, en todo caso, para mí es un punto importante, que el constitucionalismo no ha sido neutral al respecto, que el constitucionalismo ha desalentado, o sea que las herramientas que creó el constitucionalismo son herramientas que han servido para desalentar. Entonces, una cosa es que una persona elija, por ejemplo, no participar en política. Otra cosa es que no participa porque sabe que su participación va a ser totalmente inútil. Porque, digamos, pueden salir 1 millón de personas a la calle y eso ser inútil, por ejemplo, qué sé yo, en hechos que se han dado recientemente en Argentina. Si eso es así, bueno, entonces ¿por qué yo voy a salir a la calle? Porque no tiene sentido, porque la estructura es lo suficientemente resistente como que, por lo menos en 2001, digamos, yo sé que la estructura es lo suficientemente resistente que aunque estemos marchando cientos de miles de personas durante días y días, esto es compatible con que todos se mantengan como están. Entonces, ¿por qué voy a participar? Entonces, en este sentido es, una cosa es que el constitucionalismo obviamente que deje lugar a que quien quiere participe y quien quiere no participa. Otra cosa es que el constitucionalismo contribuye, como creo que contribuye, a que, digamos, la posibilidad de influencia del ciudadano común sea tan baja que uno termina desalentado a participar porque sabe que su participación en la calle sirve para poco y nada. Entonces, en ese sentido, el constitucionalismo no ha sido neutral respecto de la participación. Por ahí me siento en lo que se señala, porque la participación popular, me parece, depende del grado, ¿no? En última instancia termina cambiando las cosas, incluyendo las normas constitucionales en mi caso. Si en 2001, como vos describís, no pasó lo que ir a fondo, fue porque no fue suficiente el grado de participación, y en menor medida también porque la gente tiene un grado de tolerancia con un cierto statu quo, pero tolerancia también con una tiene que ver... decisión profunda lo modificás eso. No, pero con tolerancia tiene que ver también con la certeza de que hay un montón de cosas que uno puede hacer. Si es compatible con que sale 1 millón de personas a la calle y mañana no pasó nada, y en cambio una persona golpea la puerta, un lobista golpea la puerta de, digamos, la presidencia de quien sea y gana una ley a favor, bueno, eso es un dato estructural que va más allá de quién es el presidente y que tiene que ver con el sistema está preparado para ser muy sensible a ciertas presiones y muy poco sensible, o sea, puede perfectamente no responder a 1 millón de personas en la calle y no pasar nada mañana. Pero Roberto, perdóname, la participas para debatir, ¿no? La participación popular, aunque sea obvio, parece una obviedad lo que voy a decir, pero la participación popular logró cambios importantes. Pero nadie dice que no y nadie dice que está mal la participación, por el contrario, lo que decimos es que el sistema es lo suficientemente impermeable. Por eso es lo que yo te digo, que la participación popular ha logrado cambios importantes. Pero es compatible que ha logrado penetrar el sistema. Está bien, pero eso es totalmente compatible con lo que digo. Es compatible decir que la participación ha logrado cosas y es compatible con decir que el sistema institucional es muy impermeable a participación popular. Las dos cosas son ciertas. Al mismo tiempo no hay una contradicción en ese punto. Pero hay un par de más, una y otra. No, yo me quedé enganchado con algo que decías antes y que me parece que es, digamos, el punto, al menos, que me parece identificar el trabajo. Y vos decís, bueno, primero hablar del sistema del constitucionalismo no es como que tenga patas y uno puede identificar, sino que es un proceso que se va, digamos, dando y que tiene una ideología, digamos, por detrás que
políticas más liberales y conservadores, que a veces han hecho alianzas o que a veces, digamos, han confluido en un producto que finalmente son las constituciones. Y vos decís, bueno, algo se hizo mal o insuficientemente o no se ha incorporado del modo que uno hubiera querido para alcanzar esto, que hubiera sido la incorporación fuertemente de las libertades políticas como vos lo presentás. Intuitivamente, ¿a vos qué te parece que se debería hacer, digamos, en esto de incorporar dentro de la estructura organizativa? Porque hay, digamos, mecanismos, incluso en la Constitución Argentina, que uno diría que habilitan, digamos, la participación política, etcétera, etcétera. Hay, digamos, como cuestiones que podrían ser maximizadas o sacarle más el jugo. Vos, ¿qué pensás que debería ser? ¿Cuál sería el cambio? ¿Cuál sería esta transformación de la sala de máquinas? Partiendo de que no te va a cambiar la vida una nueva constitución, pero sí que perfila un Estado y que es relevante. La idea, sí. O sea, te voy a responder algo, pero digamos, la idea es más como presentar la pregunta que presentar una respuesta. O sea, la idea es que creo que hay... No, pero por eso digo intuitivamente. No, te digo creo que digamos, así rápidamente, el sistema institucional está diseñado bajo una sociología política muy imperfecta, o sea, como que la sociedad estaba dividida en pocos grupos que podían ser incorporados en la Constitución, ricos y pobres, propietarios y no propietarios, y que vos tenías algunos representantes de los propietarios, algunos de los no propietarios, y bueno, y finalmente tenías a toda la sociedad representada. Hoy, esa idea, que por ejemplo estaba en Madison, digamos, es una idea que nos resulta a todos tremendamente incompleta. ¿Por qué? Porque aún eso que hablábamos antes, digamos, las instituciones funcionando a full no pueden, digamos, absorber la diversidad del pluralismo social que hay. Entonces, hay un punto en que la Constitución, creo que de buena fe, pero no importa, fue diseñada bajo una sociología política que era muy incompleta o imperfecta, y al mismo tiempo fue diseñada a partir de una concepción de la democracia también muy problemática, la idea, digamos, hamiltoniana de que, digamos, lo más importante, tal vez porque era el drama de la época. El drama de la época para ellos era impedir que una facción se comiera a la otra. Entonces, en Hamilton era, bueno, démosle poder equivalente a las distintas facciones y entonces evitamos que uno se coma al otro. ¿Por qué? Porque se equilibra. Pero eso tiene que ver con una visión también de la democracia, una visión de la democracia muy limitada, pero entonces que es, lo mejor que podemos hacer es que nadie se coma al otro. Bueno, hoy uno tiene otra idea de la democracia. Entonces, la pregunta para mí es, ahí va un poco la respuesta, ¿qué es lo que uno, digamos, puede hacer si cambia la sociología política? O sea, si reconoce la pluralidad que hay y cambia la visión de la democracia con la que se acerca a la Constitución. Entonces, bueno, yo creo que de ahí se derivan cosas, pero para ahí iría, para tratar de decir algo frente a la pregunta difícil, pero digamos, es eso, es reconocer otra sociología política, otra concepción de la democracia. En tu caso, ver qué derivaciones sacamos de ahí. Bueno, la verdad yo me he encantado hablar de Silvina y tal vez un poco más específica incluso. Vos mencionás acá algo que a mí me parece central, lo mencionaste desde casi un párrafo, la relación del dinero y la política. A mí me parece central, no sé, en campañas, presión también del lobby, fortuna personal del propio funcionario y un montón de cosas que hacen que el dinero tenga una influencia que uno creería que es mayor a la que y como sé que a vos te interesa llevar esto a propuestas prácticas, quería saber si habías pensado para el día que llegará el momento de reforma constitucional de alguna herramienta concreta para una malla de tipo de... No, a ver, hay cosas que uno no puede pensar, que no necesitan todas de una reforma institucional. O sea que la mayoría puede resolverse legislativamente. Ahora, sí me parece que la Constitución está montada sobre una desigualdad, una serie de desigualdades, y ha sido funcional a esas desigualdades. No, entonces ahí sí hay algo que tiene que ver con la estructura de la Constitución, que es cómo hacemos frente a eso. Yo creo que eso, que la Constitución, no sé, un libro, digamos, mío es exactamente ese punto, digamos, es los fundamentos legales de la desigualdad, o sea, la certeza de que la Constitución, digamos, ha sido funcional, o sea, ha sido en parte producto y en parte, digamos, respuesta a una cierta desigualdad y ha sido funcional a la preservación de desigualdades. Entonces, en ese sentido sí que creo que hay elementos estructurales que consagran, por
reafirman desigualdad de distinto tipo. Entonces, pero eso diría, eso implica una crítica más estructural a la Constitución, que además debe ser compatible con reformas legales más específicas y más conocidas sobre cómo cortar el vínculo entre política y dinero, que se puede hacer legislativamente. Eso es. ¿Y vos? Yo estaba pensando que bueno, las reformas que se dieron en el siglo XX fueron más que nada impulsadas por el propio sector al cual beneficiarían estos derechos incorporados. A través de las revoluciones sociales, digamos, porque se incorporaban los derechos, a través de la cuestión femenina, se llegó al derecho al voto, o sea, digo, los propios sectores a los cuales estaban afectando las limitaciones que existían. Ellos generaban las demandas, las cuestiones y las respuestas son satisfactorias para el tipo de demandas que había. Yo creo que no, digamos, creo lo primero pero no lo segundo. O sea, creo que efectivamente hubo grupos afectados que presionaron, pero luego pondría un interrogante sobre si el tipo de reformas que se hicieron, digamos, han sido satisfactorias respecto del tipo de necesidades que venían a cubrir. Claro, pero eso es por lo que decías de que no afectaron las demandas. No, pero también, digamos, a ver, los tipos acá que estaban en México en 1917 eran tipos extraordinarios, o sea, muchos de ellos. Y yo creo que había una limitación de cómo pensar eso, o sea, y obviamente que había límites estructurales, que se estaba Venustiano Carranza, que no quería que le tocaran, digamos, un milímetro de su poder. Pero también había un montón de energía de gente pensando, o sea, los debates están a la vista y son extraordinarios. Bueno, y entonces estaba esa cosa de qué es lo que se puede hacer para esta gente que nos está viniendo a golpear la puerta acá en Querétaro. ¿Qué hacemos con eso? Y había una cosa cándida, digamos, de, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y yo creo que en parte se pensó mal, porque es fácil decirlo de hoy, pero es importante para mí ser consciente de eso. En parte, hasta dónde nos llegaron, pero en parte lo que se hizo, yo creo que no sé si fue ajustado, digamos, si hoy pensaran ellos lo que han hecho, estarían satisfechos con los avances, se diría, sí, bueno, esto, digamos, no es inútil o esto podía retomarse, pero hemos dejado de hacer cosas importantes. Sampay, para retomar la cita con la que empezábamos, fue el modo en que él pensó, digamos, la Constitución del 49. Él, en el 73 dijo, yo que fui responsable principal, como dijo en estos términos, que fue el gran ideólogo de la Constitución del 49, y hoy, digamos, creo que hubo errores en lo que hicimos, en lo que hice yo, sobre lo que escribimos, básicamente por el tipo de poder que dejamos en el Perón de la época. Digamos, y entonces, el modo en que pensamos el pueblo, digamos, fue imperfecto. Eso para mí es una reflexión muy importante, no solamente de autocrítica, de autorreconocimiento, sino de captar que el proyecto, tal como se había pensado, aun cuando había sido dicho en nombre del pueblo, en nombre de, digamos, su texto es Constitución y Pueblo, cómo recupero el lugar del pueblo para la Constitución. Y él, digamos, 20 y pico años después de hecha la Constitución, dice, fracasé en un punto muy central. Digamos, y entonces, en ese sentido, tenemos todavía la reflexión inconclusa, digamos, de qué se hace. Sí. No, lo que estaba pensando es que si hacemos un paralelismo con la población afroamericana en Estados Unidos, cuando se detectó que en realidad no tenía lugar expreso en la Constitución y en realidad se les había dejado sin decir la esclavitud, pero sí, digamos, de muchas maneras. No, peor que dejado de lado. Por eso, sí, se los incorporó, o sea, ahí se tomó en cuenta con los años, ¿no? Y no bastaba solo incorporarlo, sino también estructural se tenía que afectar. Entonces ahí tenemos acción afirmativa, tenemos mecanismos como para incorporar. Acá me parece que la dificultad está en que el sector que está excluido, el pueblo, el sector al cual vos por ahí estás apuntando para que sea parte del debate parlamentario, es mucho más difícil de definir. Entonces, o sea, digo, la respuesta que vos genera eso es mucho más difícil también de encontrar. O sea, es más fácil saber qué se pasó con la acción afirmativa, que estoy discutiendo, que esto, que lo otro, y tratar de encontrar algo acá que no tenemos que ser originalistas, sino algo. No, es cierto que si el grupo es más localizado, uno puede decir, hay cosas, digamos, sí, garantizar lugares. Claro, digamos, claro, pero pensá en esto, digamos, ¿no? Uno puede decir, una comunidad indígena, bueno, ahora hacen acción afirmativa, o estamos dispuestos a hacer acción afirmativa. Y es un poco lo que charlábamos recién con Silvina, digamos, yo me debo considerar satisfecho
con que me den 2 bancas como en Colombia? ¿O por qué voy a decir que eso está mal? Y yo creo que uno puede decir, no, eso está mal, al mismo tiempo, bueno, celebro que me den esas 2 bancas, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Y otra vez la pregunta es, aun cuando sea un grupo reconocible, limitado, etcétera, digamos, es cómo hago para dar hoy cuenta del lugar que le quiero dar y que no le he dado y que le he quitado durante estos años. Entonces, por un lado está el tema de cómo reparo el daño que he hecho, pero por otro lado, digamos, si quiero actuar hoy de la mejor buena fe, ¿qué es lo que uno puede hacer para dotar de voz? Y se han hecho cosas importantes, digamos estas, pero también enseguida vemos que tiene una limitación estructural extraordinaria. Entonces, bueno, ¿qué problema hemos tenido? Digamos? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Y eso es lo que empezaba como a dejar como interrogante. Bueno, última intervención. No, quería comentar cómo ves estos cambios constitucionales a la par de los movimientos revolucionarios que se dieron previamente. Si la Constitución no termina siendo como un gran pacto o una limitación a ese proceso que se ha ido dando previo. Por ejemplo, hablo de la Revolución Mexicana, también se puede poner, por ejemplo, la Revolución Liberal Alfarista, que luego de la Constitución dada el 17 del 22, surge el gran pacto y una recesión en ese movimiento que se venía gestando. Incluso en el nuevo constitucionalismo puede pasar eso, ¿no? Es decir, hay un auge, hay algo que levanta la Constitución y de pronto se para. De pronto hay un gran pacto, un gran consenso, un consenso, digamos, entre fracciones que son completamente antagónicas, y luego ya hay como un descenso. Sí, no sé si lo generalizaría. Eso yo creo que definís, los casos que citás, yo creo que suscribiría lo que señalás. No creo que siempre, o sea, hubo movimientos que fueron, la Constitución, que se en el 68, 1868 en Colombia, fue la imposición de un sector sobre otro, por ejemplo. Y eso también pasa a veces, o sea, que no necesariamente es un pacto, o también son pactos excluyentes, qué sé yo. Entonces, pasan distintas cosas con la Constitución. No diría que hay una fórmula de lo que pasa con la Constitución, pero sí ha habido casos muy importantes en donde las constituciones, más que coronar, congelan, digamos, después de una revolución, congelan un cierto estado de cosas. Eso muchas veces ha pasado, digamos, pero no diría, eso es lo que hace la Constitución. Eso ha pasado muchas veces. O sea, que la Constitución sirve para congelar cierto statu quo alcanzado. Eso ha pasado muchas veces. Muchos de los textos que vemos también y que vimos también en el seminario quieren decir otra cosa, que es, o sea, contradictoria con esto, y es, no, las constituciones, sobre todo las buenas constituciones, son las que sirven para potenciar cambios, digamos, no son las que son los límites que liberan, digamos, establecen ciertas restricciones para que en el futuro se puedan hacer ciertas cosas. Cuando yo hoy consagro libertad de expresión o libertad de protesta, bueno, lo que estoy haciendo es permitiendo que usted mañana pueda hacer un cambio. Entonces, digo, ha habido constituciones que consagran el statu quo, ha habido constituciones que también o al mismo tiempo hacen otras cosas. Entonces, no pondría como una respuesta única sobre lo que hace la Constitución. Bueno, terminamos acá. La vez que viene hay un texto para mí muy importante que es digamos, es el texto menos jurídico de lo que vamos a ver en el seminario, que es un texto para mí, 2 de los mejores politólogos latinoamericanistas contemporáneos, 2 personas muy jóvenes además, que es el prólogo que han escrito para un libro sobre el resurgimiento de la izquierda en América Latina. El texto está en inglés, está colgado, está en inglés, para mí es muy buen texto, yo lo critico. Si puedo, digamos, yo escribí una pequeña crítica a este prólogo. Si puedo, digamos, lo cuelgo para los que no leen el inglés y tengan acceso a una manera de conocer el texto, digamos, en castellano, pero para quienes pueden hacer el esfuerzo, es importante para pensar sobre ese tema, ¿no? Es el prólogo de un libro sobre lo que se llama el resurgimiento de la izquierda en América Latina. El libro para mí es súper interesante, aun cuando me interesa discutir el modo en que piensan sobre ese sujeto. Bueno, para los que quieran, nos vemos la vez que viene.